¿Saben? He recorrido las carreteras más solitarias de este país incontables veces, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, había vivido algo como aquella noche. Me llamo Martín, y esta es mi historia, la historia de una noche que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche que hace que incluso los hombres más duros se sientan incómodos. Yo estaba al volante de mi camión, cruzando una carretera solitaria en algún lugar perdido de México. La lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas como 1.000.000 de agujas afiladas, y el viento soplaba con tal ferocidad que parecía querer arrastrar mi camión fuera del camino. La radio apenas lograba captar una señal, así que la apagué y me concentré en la carretera. Pero entonces, en medio de la oscuridad y la lluvia, lo vi, un perro rengueando al borde del camino. No era un animal común y corriente, no. Tenía algo en su mirada, algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Instintivamente, detuve mi camión a un lado de la carretera, preguntándome si debía ayudar al pobre animal o simplemente seguir adelante. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el perro levantó la cabeza y me miró fijamente con sus ojos brillantes en la oscuridad. Fue entonces cuando sucedió algo que me hizo dudar de mi propia cordura. El perro se levantó sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre disfrazado de perro, y comenzó a correr hacia mí a una velocidad increíble. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo, mientras veía cómo se acercaba más y más, sus ojos fijos en mí, como si fuera su presa. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salí disparado por la carretera, dejando atrás al perro monstruoso que se había cruzado en mi camino. Durante horas, seguí conduciendo, temiendo que en cualquier momento pudiera volver a ver esos ojos malignos en el espejo retrovisor. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, llegué a una pequeña ciudad donde pude refugiarme y tratar de olvidar lo que había visto aquella noche. Pero, aunque intenté convencerme de que había sido solo una alucinación causada por la oscuridad y la tormenta, sé en lo más profundo de mi ser que algo terrible me acechaba en la oscuridad de esa carretera solitaria. Y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera en la noche, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan a que bajemos la guardia para hacernos daño. Han pasado años desde aquella noche maldita, pero el recuerdo sigue atormentándome como si hubiera ocurrido ayer. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia que me cambió para siempre, la noche en que me enfrenté a lo desconocido en medio de una carretera desolada. Era una noche oscura y silenciosa, como tantas otras en las que me encontraba al volante de mi camión, cruzando las solitarias carreteras de México. La lluvia caía con fuerza, añadiendo un aura de misterio a la oscuridad que envolvía la noche. Mis manos se aferraban al volante con firmeza, mientras el rugido del motor competía con el golpeteo constante de la tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Un destello repentino de luces destellantes en la distancia, apenas visibles entre los árboles que bordeaban la carretera. Mi corazón dio un vuelco mientras me acercaba, temiendo lo peor. ¿Qué tragedia habría ocurrido en medio de la noche y la tormenta? Instintivamente, levanté mi teléfono y marqué el número de emergencias, informando del accidente y mi ubicación. Sin pensarlo 2 veces, me detuve detrás del automóvil accidentado y me preparé para salir a ayudar. Cuando me acerqué al vehículo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. La lluvia caía con más fuerza ahora, casi como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que estaba a punto de presenciar. Abrí la puerta del conductor y me encontré con una escena que me heló la sangre. En el asiento del conductor, una joven mujer estaba sentada, con una extraña calma en su rostro, a pesar del evidente accidente. Sus ojos, inexpresivos y vidriosos, me miraban fijamente mientras me acercaba. ¿Estás bien?, pregunté.
tratando de ocultar mi creciente sensación de incomodidad. La joven asintió lentamente, pero entonces, con una sonrisa macabra, dijo: ¿Y mis zapatos? Al principio, no entendía a qué se refería, pero cuando miré más de cerca, el horror se apoderó de mí. La mitad inferior de su cuerpo estaba completamente ausente, como si hubiera sido arrancada por la fuerza. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía horrorizado. Fue entonces cuando la joven comenzó a arrastrarse hacia mí con una velocidad espeluznante, sus ojos brillando con una malicia. Di media vuelta y corrí hacia mi camión, dejando atrás aquella espantosa escena. Desde aquel día no me he vuelto a bajar del camión en medio de la carretera bajo ninguna circunstancia. He contado esta historia a varios allegados, pero todos se ríen y la atribuyen a las largas horas que paso en soledad en medio de la noche, pero estoy seguro de lo que vi y aún más seguro de que no volveré a tomar esa ruta. Me llamo Javier y soy trailero. Durante años, recorrí las interminables carreteras de México llevando cargas de un lugar a otro, pero nada podría haberme preparado para la noche que cambió mi vida para siempre. Era una de esas noches en las que el cansancio se apoderaba de mis párpados mientras luchaba por mantenerme despierto al volante. Las luces de la carretera se deslizaban frente a mis ojos, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en un mar de fatiga. Para combatir el sueño, prendí la radio buscando algo de música para mantenerme despierto. Pero extrañamente no había señal. Pensé que era solo mala suerte y traté de no preocuparme demasiado. Sin embargo, cuando intenté usar mi walkie-talkie para comunicarme con la base, me encontré con el mismo problema. No había señal. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Traté de mantener la calma y seguí adelante en la ruta, esperando que la señal regresara. Pero entonces, justo en medio de la nada, mi camión se apagó repentinamente. Con el corazón en la garganta maniobré lo mejor que pude para detenerme a un lado de la carretera. Por suerte, no fue más que un susto, pero cuando el motor quedó en silencio, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo aislado que estaba. Fue entonces cuando lo escuché, un ligero sonido, apenas perceptible sobre el silencio de la noche. Pisadas, pero eran diferentes, más pequeñas, como si pertenecieran a una criatura diminuta. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba escuchando mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Desesperado por salir de esa situación, intenté encender el camión una y otra vez. Al quinto intento, finalmente cobró vida, iluminando la oscuridad con sus luces, y fue entonces cuando lo vi, una figura diminuta, apenas visible en la penumbra de la noche. Parecía un hombre, pero en miniatura, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. En ese momento, todas las historias que había escuchado sobre duendes y criaturas de la noche vinieron a mi mente, pero siempre las había descartado como tonterías. Recuperando la compostura como pude, pisé el acelerador con fuerza y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. El miedo me había invadido por completo, pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría si quería salir de esa situación con vida. Desde ese día, no me he vuelto a burlar de ningún cuento de camino, y se me eriza la piel cada vez que siento que mi camión tiene alguna falla en mitad de la ruta. Hace unos años, mientras conducía mi camión por las solitarias carreteras de la región, experimenté algo que me heló la sangre, y me dejó con una sensación de terror que aún me persigue en las noches más oscuras. Era una noche de tormenta, de esas en las que el viento aullaba y la lluvia azotaba con fuerza el parabrisas del camión. Yo estaba atravesando una carretera secundaria, rodeado por densos bosques que se extendían a ambos lados de la carretera. El reloj marcaba la medianoche, y mi única compañía era el sonido constante de la lluvia y el rugido del motor. De repente algo llamó mi atención en el retrovisor. Una figura oscura se movía a lo lejos, apenas visible entre la lluvia y la oscuridad de la noche.
Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero conforme me acercaba, pude distinguir mejor la forma. Era una mujer, vestida, con harapos empapados y con el cabello enmarañado que le caía sobre el rostro. Instintivamente, reduje la velocidad y me acerqué a ella, pensando que tal vez necesitaba ayuda, pero cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su boca se torcía en una mueca grotesca. Era como si hubiera sido arrancada de alguna pesadilla y plantada en medio de la carretera. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió una mano hacia mí, como si estuviera tratando de alcanzarme. Fue entonces cuando vi que sus manos estaban cubiertas de sangre y que un líquido oscuro goteaba de su boca abierta. Sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador y pasé de largo, dejando atrás a la figura siniestra en medio de la tormenta, pero el terror que experimenté en ese momento se quedó conmigo durante el resto del viaje. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver la imagen de esa mujer en mi mente, acechando en la oscuridad de la noche. Desde entonces, he evitado esa carretera como si fuera la misma entrada al infierno, pero a veces, cuando estoy conduciendo por la noche y la lluvia golpea el parabrisas, siento su presencia acechando en las sombras, recordándome que el verdadero terror puede encontrarse en los lugares más inesperados. Han pasado años desde aquel encuentro, pero aún me atormenta. No puedo evitar preguntarme quién era esa mujer y qué terrible destino la llevó a deambular por esa carretera solitaria en medio de la noche. Tal vez nunca lo sabré, pero una cosa es segura: su recuerdo seguirá persiguiéndome mientras conduzca por las carreteras oscuras y solitarias de la noche. Hace unos años, cuando aún recorría las carreteras solitarias de la región como trailero, viví una experiencia que desafía toda lógica y me sumió en un terror indescriptible. Era una noche oscura y tormentosa, de esas en las que el viento sisea entre los árboles y la lluvia cae como látigos sobre el asfalto. Yo conducía mi camión por una carretera secundaria, rodeado por la densa oscuridad de los bosques que se extendían a ambos lados del camino. El reloj marcaba la medianoche, y la única compañía que tenía era el sonido monótono del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. De repente, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Una luz parpadeante brillaba en la oscuridad, como si alguien estuviera tratando de alcanzarme desde atrás. Al principio, pensé que era solo otro vehículo en la carretera, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que la luz no provenía de ningún coche. Era una figura, apenas visible entre la lluvia y la oscuridad, que se movía detrás de mi camión. Una figura alta y esbelta, con los brazos extendidos hacia el cielo y los ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Me sentí helado por el miedo, pero algo en esa figura me llamaba, como si estuviera atrapado en un hechizo. Sin poder resistirme, detuve el camión en el arcén y salí para investigar. La lluvia azotaba mi rostro y el viento aullaba entre los árboles, pero lo único que podía oír era el latido acelerado de mi corazón. Me acerqué con cautela a la figura, sintiendo un frío intenso que se apoderaba de mi cuerpo con cada paso que daba. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que la figura no era humana. Tenía la forma de una mujer, pero su piel era pálida como la muerte y sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Extendió una mano hacia mí, con los dedos largos y afilados como garras. «¿Por qué te detienes, viajero?», susurró, su voz llena de una malicia indescriptible. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Me sentí atrapado en un trance, incapaz de apartar la mirada de esa figura hipnótica, pero en lo más profundo de mi ser, algo me advirtió que no me acercara más. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme del hechizo y retrocedí, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor enloquecido. «¡No!», grité, luchando contra el impulso de correr hacia ella. «No eres real. Vete de aquí». La figura emitió un alarido ensordecedor, un sonido que cortó el aire como un cuchillo afilado, y entonces, en un instante, desapareció.
dejándome solo en la oscuridad de la noche. Tembloroso y con el corazón todavía latiendo con fuerza, subí de nuevo al camión y continué mi viaje, pero el miedo seguía acechándome, como una sombra oscura que se aferraba a mi alma. Y aunque intenté olvidar lo que vi esa noche, sé que esa figura no era un simple truco de la mente. Algo maligno habita en esas carreteras solitarias, algo que escapa a toda comprensión humana. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, una noche que se quedó grabada en lo más profundo de mi ser, como una cicatriz imborrable en mi alma. Como trailero, había enfrentado muchos desafíos en la carretera, pero nada me había preparado para el horror que estaba a punto de experimentar. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche en la que la lluvia cae sin piedad y el viento aúlla como un lobo solitario en la noche. Estaba conduciendo mi camión por una carretera secundaria, rodeado por altos árboles que se inclinaban ominosamente sobre la carretera. El único sonido que se escuchaba era el rugido constante del motor y el golpeteo monótono de la lluvia contra el parabrisas. De repente, mientras avanzaba por la oscuridad, vi algo que me hizo frenar en seco. En el borde de la carretera, apenas visible entre las sombras, había una figura encorvada. Al principio pensé que era solo un árbol retorcido por el viento, pero cuando me acerqué, vi que era algo mucho más siniestro. Era una mujer, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Su piel era pálida como la muerte, y su ropa estaba hecha jirones, ondeando alrededor de ella como espectros en la brisa nocturna. Sus ojos, vacíos y sin vida, parecían mirar directamente a través de mí, como si pudieran ver el verdadero horror que yacía en lo más profundo de mi alma. Traté de apartar la mirada, de seguir adelante como si no hubiera visto nada, pero algo en esa figura me llamaba, algo que me obligaba a detenerme y enfrentarla. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, bajé del camión y me acerqué a ella, sintiendo el frío de la noche penetrando en mis huesos. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, luchando por mantener la calma, pero la mujer no respondió. En su lugar, emitió un sonido gutural, como un susurro de ultratumba que resonó en la oscuridad. Entonces, de repente, las luces del camión parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad más absoluta. El motor dejó de funcionar y me vi rodeado por una negrura opresiva, como si el mundo entero hubiera desaparecido a mi alrededor. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vi cuando las luces del camión volvieron a encenderse. La mujer ya no estaba sola. A su alrededor, una horda de figuras retorcidas se materializaba de la nada, avanzando hacia mí con paso lento y deliberado. Sin pensarlo dos veces, subí al camión y pisé el acelerador, huyendo de aquel lugar maldito con todas mis fuerzas. A medida que me alejaba, podía sentir sus ojos fríos y sin vida siguiéndome en la oscuridad, recordándome que el verdadero terror puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en las solitarias carreteras que recorremos en busca de un futuro mejor. Soy Miguel, un veterano trailero que ha recorrido incontables millas a lo largo y ancho de este país. He visto de todo en las carreteras, desde accidentes espantosos hasta fenómenos inexplicables, pero nada podría haberme preparado para lo que viví en aquella maldita noche. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia azotaba el parabrisas de mi camión mientras avanzaba por la solitaria carretera. Había estado conduciendo durante horas, tratando de alcanzar mi destino antes del amanecer. Sin embargo, algo en el aire me ponía los pelos de punta, como si estuviera siendo observado por algo maligno. De repente, vi una figura en la distancia. Parecía ser una mujer joven, empapada por la lluvia y con una expresión de terror en su rostro. Instintivamente, detuve mi camión y bajé para ayudarla, pero cuando me acerqué, la figura desapareció ante mis ojos, como si fuera una ilusión creada por la tormenta. Sacudí la cabeza, atribuyendo la visión a la fatiga del camino.
Sin embargo, a medida que continuaba mi viaje, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchaba susurros en la oscuridad. Veía sombras moverse en los árboles a lo largo de la carretera. Mi camión parecía moverse más lento de lo normal, como si algo estuviera frenando su avance. Decidido a llegar a mi destino, ignoré las señales de peligro y seguí adelante, pero entonces vi algo que me heló la sangre. En medio de la carretera había un accidente. Un coche destrozado yacía volcado, con sangre salpicada por todas partes. Instintivamente, frené mi camión y corrí hacia el vehículo, esperando encontrar a alguien que necesitara ayuda. Pero lo que encontré fue mucho peor. Dentro del coche yacía el cuerpo sin vida de la misma mujer que había visto antes. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada, como si hubiera visto algo aterrador justo antes de morir. Temblando de miedo, retrocedí y subí a mi camión, decidido a alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. Pero la carretera parecía tener otros planes para mí. A medida que avanzaba, las sombras se cerraban a mi alrededor, como si estuvieran tratando de atraparme. Mi camión comenzó a fallar. Los faros parpadeaban y el motor hacía extraños ruidos. Sabía que algo estaba tratando de detenerme, algo que no era de este mundo. Entonces, lo vi. En medio de la tormenta, una figura oscura se alzaba sobre la carretera, con ojos brillantes que me miraban con malicia. Era como si la misma noche hubiera cobrado vida, sedienta de sangre y venganza. Con el corazón en la garganta, aceleré mi camión y me lancé hacia adelante, dispuesto a enfrentar cualquier cosa con tal de escapar de ese infierno en la tierra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré salir de la Ruta 66 y llegar a un pueblo cercano. El amanecer estaba empezando a iluminar el horizonte cuando llegué, y la lluvia comenzaba a disiparse. Pero a pesar de que había dejado atrás la carretera maldita, sabía que las cicatrices de esa noche nunca sanarían completamente. Desde entonces, he evitado esa ruta a como dé lugar, pero cada vez que cierro los ojos, aún puedo ver la mirada de la mujer muerta y la figura oscura que acechaba en la oscuridad. Porque algunas experiencias son demasiado terroríficas para olvidar, incluso para un veterano como yo. Esa noche, la lluvia azotaba con fuerza el parabrisas de mi camión mientras avanzaba por una carretera solitaria en medio de la oscuridad. Las luces de mi vehículo cortaban la niebla, pero apenas lograban iluminar más allá de unos pocos metros. Era una noche típica para un trailero como yo, acostumbrado a largas horas de conducción en condiciones adversas. Sin embargo, lo que estaba por venir no tenía precedentes en mi experiencia. Mientras doblaba una curva cerrada, algo en la distancia llamó mi atención. Una sombra se movía en el borde de la carretera, apenas visible entre la densa niebla y la oscuridad de la noche. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz, o quizás un animal salvaje, buscando refugio de la tormenta. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era nada tan mundano. La figura se materializó lentamente frente a mí, revelando una forma humanoide de proporciones extrañas y contornos oscuros. No tenía rostro ni rasgos reconocibles, solo una masa informe de sombras que parecía moverse y ondular con cada ráfaga de viento. Una sensación de profundo malestar se apoderó de mí, pero no pude apartar la mirada. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia mi camión con una velocidad sorprendente. Un grito de terror se atascó en mi garganta mientras intentaba esquivarla, pero era como si estuviera atrapado en un sueño lento y angustioso. Por un momento eterno, el camión se tambaleó al borde del abismo, suspendido entre la carretera y la oscuridad infinita debajo. Cuando finalmente logré recuperar el control y detenerme, la criatura había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia perturbadora en el aire cargado de electricidad. Tembloroso y sin aliento, me senté en la cabina del camión, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Pero ninguna explicación lógica podía dar sentido a lo que mis ojos habían visto esa noche. Me llamo Valeria y soy trailera. Atravieso el país en mi camión, llevando mercancías de un lugar a otro,
He visto muchas cosas en mis años en la carretera, pero nada se compara con lo que ocurrió en aquella noche fatídica, una noche que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Era una noche sofocante. El calor era tan intenso que sentía que el aire mismo me asfixiaba. Abrí las ventanas de mi camión, tratando desesperadamente de conseguir algo de alivio, pero en lugar de aire fresco, un olor a azufre invadió el habitáculo, como si estuviera conduciendo directo hacia el mismísimo infierno. El paisaje a mi alrededor era desolador. La carretera se extendía interminablemente ante mí, flanqueada por densos bosques que parecían esconder todo tipo de secretos oscuros. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna, creando figuras fantasmagóricas que se movían entre los árboles. De repente, algo bloqueó el camino. Frené bruscamente y a la luz de mis faros, vi a un ciervo inmenso parado en medio de la carretera. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y su boca estaba abierta de par en par, como si estuviera tratando de decirme algo, pero lo que salió de su boca no fueron palabras, sino algo mucho más macabro. De entre sus fauces se desbordó un líquido viscoso y negro, como si su interior estuviera podrido y descompuesto. Un olor a muerte llenó el aire, haciéndome sentir náuseas. Estaba petrificada, sin saber qué hacer frente a aquella visión horripilante. El ciervo se acercaba lentamente hacia mi camión, sus ojos fijos en los míos. La desesperación se apoderó de mí y, sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El camión se lanzó hacia adelante con un rugido ensordecedor, y el ciervo desapareció en la oscuridad mientras dejaba un rastro de hojas y ramas destrozadas a su paso. Seguí conduciendo sin mirar atrás, dejando atrás aquel lugar maldito. El olor a azufre se desvaneció lentamente, pero el recuerdo de aquella noche nunca me abandonaría. En las noches más oscuras, aún puedo sentir la mirada del ciervo clavada en mí, recordándome que en la oscuridad de la noche, los horrores más oscuros acechan en los rincones más insospechados. Mi mente aún se atormenta con cada detalle de esa noche fatídica, los susurros inquietantes del viento, el brillo maligno en los ojos del ciervo y el terror que se aferró a mi corazón como una sombra persistente. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a vivir aquel momento, atrapada en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Me llamo Jack y soy trailero. He recorrido las carreteras más largas y oscuras de este país durante años, pero nunca olvidaré aquella noche en la que me enfrenté a algo más que la soledad y el cansancio. Era una fría noche de invierno, cuando me encontraba conduciendo por una solitaria carretera en medio de la nada. La neblina espesa envolvía mi camión, dificultando la visibilidad. Mis párpados pesaban por el cansancio, pero sabía que aún me quedaban horas por delante antes de llegar a mi destino. De repente, vi algo en la distancia, una figura borrosa y temblorosa que se movía en el arcén. Al acercarme, distinguí la silueta de una mujer joven, con un bebé en brazos. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero algo en su expresión desesperada me obligó a detenerme. «¿Necesita ayuda?», pregunté, bajando la ventanilla. La mujer me miró con ojos llenos de terror y susurró con voz temblorosa: «Por favor, lléveme lejos de aquí. No podemos quedarnos». Sin hacer más preguntas, abrí la puerta del copiloto y la ayudé a subir al camión junto con el bebé. La mujer estaba temblando y su mirada perdida me heló la sangre. Apenas habló durante el resto del viaje, limitándose a acunar al bebé y murmurar palabras ininteligibles. A medida que avanzábamos por la oscura carretera, comencé a sentir una presencia extraña, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Traté de ignorar esa sensación, concentrándome en el camino, pero el miedo se apoderaba lentamente de mí. De repente, el bebé comenzó a llorar desconsoladamente. La mujer intentó calmarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El llanto del niño resonaba en la cabina del camión, llenándola de una angustia palpable. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Un sonido sordo y gutural,
que parecía arrastrarse hacia nosotros. Miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Una sombra negra y densa se abalanzó sobre el camión. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se deslizó por la ventana abierta y se metió dentro del cuerpo de la mujer. Un grito gutural escapó de sus labios, distorsionando su rostro en una mueca grotesca. Sin pensarlo, la mujer arrojó al bebé por la ventana abierta del camión. Acto seguido, abrió la puerta y se lanzó ella misma fuera del vehículo en movimiento. El camión se detuvo bruscamente mientras yo miraba con horror cómo la sombra se alejaba con el bebé en sus brazos, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Aturdido y con el corazón acelerado, salí del camión y corrí hacia donde había caído la mujer. Pero cuando llegué, solo encontré su cuerpo, inerte en el suelo, con los ojos vacíos y la expresión de terror grabada en su rostro. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido, pero nunca encontraron rastro alguno del bebé ni de la misteriosa sombra que nos había atacado aquella noche. Desde entonces, he vivido atormentado por la imagen de la mujer lanzándose del camión, llevando consigo al inocente bebé. Y cada vez que cierro los ojos aún puedo escuchar el llanto del niño y sentir el frío abrazo de la oscuridad que nos rodeaba. La policía llegó rápido, pero cuando revisaron el camión, no encontraron rastro alguno de la criatura. Solo la mujer y yo sabíamos lo que habíamos visto esa noche, y eso era suficiente para atormentarnos por el resto de nuestros días. El bebé tenía marcas extrañas en el cuello, como si algo hubiera intentado estrangularlo. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en el cuerpo de la mujer. Durante la autopsia, descubrieron que la mujer tenía el cráneo fracturado, como si hubiera sido golpeada con una fuerza sobrenatural. Pero lo más espeluznante fue lo que encontraron dentro de su cerebro, una masa oscura y retorcida, que parecía moverse como si estuviera viva. La criatura que nos había perseguido aquella noche había encontrado un nuevo huésped en el cuerpo de la mujer, y había cobrado su macabra venganza llevándose consigo al inocente bebé. Desde entonces, he vivido atormentado por la imagen de aquella criatura, preguntándome si alguna vez volveré a encontrarla en las sombras de la noche. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré la noche en la que el horror se apoderó de nosotros, en aquella solitaria carretera. La noche se extendía interminablemente mientras continuaba mi viaje. Cada kilómetro parecía llevarme más profundamente hacia la oscuridad. El paisaje a mi alrededor se volvía cada vez más sombrío, como si el mundo mismo estuviera retorciéndose en una pesadilla. Recordé las palabras de mi abuela, quien solía contarme historias de fantasmas y espíritus malignos que acechaban en las sombras de la noche. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora me preguntaba si tal vez había más verdad en esas historias de lo que me gustaría admitir. La imagen de las niñas gemelas y su muñeco de trapo seguía grabada en mi mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me habían elegido a mí para ser su víctima? A medida que avanzaba por la autopista desierta, me encontré con más señales de que algo no estaba bien. Los árboles a lo largo del camino se retorcían en formas grotescas, como si estuvieran tratando de escapar de algo. El viento soplaba con un susurro inquietante, llevando consigo ecos de risas infantiles y lamentos angustiados. Decidí detenerme en una estación de servicio solitaria para tomar un descanso y tratar de calmar mis nervios, pero incluso allí, la sensación de que algo estaba observándome no me abandonaba. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro se convertía en un grito fantasmal que resonaba en mis oídos. Cuando finalmente me atreví a salir del refugio de la estación de servicio y volver a mi camión, me encontré con una sorpresa aún más aterradora. El muñeco de trapo que las niñas gemelas me habían dado estaba sentado en el asiento del pasajero, con una sonrisa retorcida en su rostro desgastado. Con un grito de horror, lancé el muñeco fuera del camión y aceleré lejos de allí, tratando desesperadamente de escapar de esa pesadilla viviente. Pero por más que corría,
El muñeco parecía seguirme a donde quiera que fuera, como si estuviera poseído por algún tipo de fuerza sobrenatural. Finalmente, exhausto y al borde de la locura, llegué a un pequeño pueblo, donde decidí detenerme y buscar ayuda. Conté mi historia a los lugareños, esperando encontrar comprensión o al menos algo de consuelo en sus palabras, pero en lugar de eso, me miraron con incredulidad y desprecio, como si fuera un loco que había perdido la razón. Desanimado y desesperado, pasé la noche en un motel barato en las afueras del pueblo, tratando de encontrar algún tipo de refugio en el sueño. Pero incluso allí, el muñeco de trapo seguía acechándome en mis pesadillas, sus ojos vacíos y su sonrisa retorcida persiguiéndome a través de los oscuros pasillos de mi mente. Desde esa noche, he vivido con el constante temor de que el muñeco de trapo y las niñas gemelas regresen para reclamar lo que me han arrebatado. Me pregunto si alguna vez podré escapar de su influencia siniestra o si estoy condenado a vagar por el resto de mis días como un alma atormentada en busca de redención. Estaba en medio de una noche oscura y tormentosa, conduciendo mi camión por una solitaria carretera en las afueras de un pequeño pueblo. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y el viento hacía que mi camión se balanceara de un lado a otro. A pesar de la tormenta, tenía que seguir adelante, entregando mi carga antes del amanecer. La carretera estaba desierta, no había luces a lo largo del camino, solo la oscuridad y el sonido de la lluvia. De repente, vi una figura en la distancia, alguien que parecía estar haciendo autostop. Normalmente no recogía a extraños, pero en una noche como esa, me sentí compadecido. Detuve mi camión y abrí la puerta del pasajero. El hombre que subió a mi camión era alto y delgado, con una capa empapada que le cubría el rostro. No dijo una palabra mientras se sentaba en el asiento del pasajero y cerraba la puerta. Seguí conduciendo, tratando de romper el incómodo silencio. Después de unos minutos, el hombre finalmente habló. Su voz era fría y hueca, como si viniera de algún lugar lejano. Me preguntó hacia dónde me dirigía, y le dije el nombre del pueblo al que iba. No pareció sorprendido, como si ya lo supiera. A medida que avanzábamos por la carretera, comencé a sentirme cada vez más incómodo en presencia de este extraño pasajero. Sus ojos, apenas visibles bajo la capucha de su capa, parecían mirarme fijamente. Traté de ignorar la sensación de malestar y me concentré en la carretera. De repente, el hombre dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que conocía un atajo que me llevaría al pueblo mucho más rápido. Instintivamente rechacé su oferta, diciéndole que prefería quedarme en la carretera principal. Pero el hombre insistió, diciendo que el atajo era seguro y que me ahorraría mucho tiempo. Finalmente, cedí ante su persistencia y tomé el atajo. La carretera era estrecha y sinuosa, apenas iluminada por la débil luz de mis faros. No había señales de vida a nuestro alrededor, solo la oscuridad y el silencio. A medida que avanzábamos por el atajo, comencé a notar cosas extrañas, sombras que se movían entre los árboles, susurros que apenas podía escuchar sobre el sonido de la lluvia. Mi pasajero parecía cada vez más inquietante. Su presencia pesaba sobre mí como una losa. De repente, el hombre señaló hacia adelante y dijo que habíamos llegado. Miré por la ventana y vi una casa vieja y en ruinas, parcialmente oculta por la maleza. No parecía haber nadie allí, solo la oscuridad y el abandono. Antes de que pudiera decir algo, el hombre abrió la puerta y salió del camión. Lo vi alejarse hacia la casa, desapareciendo entre las sombras. Por un momento, consideré seguirlo, pero algo en el fondo de mi mente me detuvo. En cambio, puse marcha atrás y me alejé de la casa, volviendo a la carretera principal. No me detuve hasta que llegué al pueblo y entregué mi carga. Solo entonces me di cuenta de que nunca había visto al hombre volver al camión. Desde esa noche, nunca volví a tomar atajos. Siempre me quedé en la carretera principal, lejos de la oscuridad y el peligro. Pero a veces, en medio de la noche,
cuando la lluvia golpea el techo de mi camión. Todavía puedo sentir la presencia del hombre en la capa, acechando en las sombras, esperando su próxima víctima. Soy un hombre curtido por los caminos, un trailero que ha recorrido incontables kilómetros de carreteras solitarias y desoladas. He enfrentado tormentas, neblinas espesas y carreteras heladas sin pestañear, pero nada me había preparado para lo que viví en la ruta que ahora llamo la Ruta del Terror. Era una noche como cualquier otra, conduciendo mi camión por una carretera poco transitada en medio de la nada. El sonido del motor y el traqueteo de la carga eran la única compañía que tenía. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente esa noche, como si una sombra acechara en la oscuridad. De repente, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera, reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. Pero no era una niebla común. Parecía tener vida propia, retorciéndose y formando figuras grotescas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Traté de mantener la calma, pero una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Mis manos sudaban sobre el volante y un escalofrío recorría mi espalda. Entonces, en medio de la niebla, vislumbré una figura oscura al borde de la carretera. Aminoré la velocidad, tratando de distinguir qué era aquello, pero conforme me acercaba, la figura se desvanecía, como si fuera humo entre mis dedos. Sacudí la cabeza, convenciéndome de que eran solo los efectos de la niebla y el cansancio. Sin embargo, la noche aún guardaba más sorpresas para mí. A lo lejos, divisé las luces de un pueblo, un refugio en medio de la oscuridad. Aceleré, ansioso por dejar atrás la inquietante niebla, pero cuando llegué al pueblo, todo estaba en silencio. Las calles estaban desiertas, las luces de las casas apagadas. No había señales de vida en ninguna parte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación de peligro inminente me invadía. Decidí no detenerme y continuar mi camino, pero apenas había salido del pueblo cuando una voz susurrante resonó en la cabina de mi camión. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al reconocerla. Era la voz de mi difunta esposa, llamándome por mi nombre. Giré la cabeza frenéticamente, pero la cabina estaba vacía. El miedo se apoderó de mí, nublando mi juicio. Aceleré aún más, tratando de escapar de aquella voz que me perseguía, pero cuanto más rápido iba, más fuerte se volvía el susurro, envolviéndome en su siniestra melodía. Finalmente, sin poder soportarlo más, detuve el camión al borde de la carretera y salí corriendo, buscando desesperadamente el origen de aquella voz. Pero en medio de la niebla, todo era confusión y sombras. Entonces, en un momento de claridad, vi la figura de mi esposa, parada frente a mí. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su voz resonaba en mi cabeza, llenándome de terror y desesperación. «Has llegado al final de la ruta del terror», susurró. «Aquí es donde tu viaje termina y el mío comienza». Intenté retroceder, pero mis pies se sentían como plomo, imposibles de mover. La niebla se cerraba a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo gélido. Y entonces, todo se volvió oscuro. Desperté en mi camión, estacionado en el arcén de la carretera. La niebla había desaparecido y el sol brillaba en el cielo. Todo parecía normal, pero el recuerdo de aquella noche seguía fresco en mi mente, como una pesadilla que se niega a desaparecer. Desde entonces, evito aquella carretera a toda costa, temeroso de volver a enfrentarme a los horrores que acechan en la oscuridad. Pero sé que la ruta del terror seguirá reclamando a aquellos que se aventuren por sus caminos solitarios, esperando ansiosa su próxima víctima. Era una noche oscura y tormentosa, típica de las largas jornadas en la carretera. Como trailero, he pasado incontables horas conduciendo por autopistas desiertas, pero esta noche en particular parecía diferente, como si el mismo aire estuviera impregnado de una extraña sensación de inquietud. Mis manos apretaban con firmeza el volante,
mientras mi camión rugía por la carretera solitaria. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, distorsionando las luces de los faroles que intentaban perforar la oscuridad. Mis pensamientos se perdían en la monotonía de la carretera, hasta que algo en el horizonte llamó mi atención. Una figura solitaria se recortaba contra el paisaje nocturno. Al principio, pensé que era una ilusión creada por la lluvia y la niebla, pero a medida que me acercaba, pude distinguir los contornos de una mujer joven, empapada hasta los huesos, con un vestido blanco que ondeaba en el viento. Instintivamente, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Su rostro estaba pálido y desencajado. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. ¿Necesita ayuda?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer no respondió. Simplemente extendió una mano temblorosa hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, una sensación de profundo malestar se apoderó de mí. Un instinto primal me gritaba que me alejara de esa mujer, pero mi sentido de deber y compasión me impulsó a bajar del camión para ayudarla. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, un cambio extraño ocurrió en el ambiente. El rugido del motor se desvaneció, dejando un silencio sepulcral en su lugar. Las luces del camión parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad total. Entonces, la mujer comenzó a reír. Era un sonido discordante, lleno de malicia y locura. Me estremecí al escucharlo, pero antes de que pudiera retroceder, algo agarró mi pie con una fuerza sobrenatural. Miré hacia abajo y vi manos pálidas y huesudas emergiendo de la tierra empapada. Grité de terror mientras intentaba liberarme, pero las manos me arrastraban implacablemente hacia abajo, hacia la oscuridad que se abría bajo mis pies. Con un esfuerzo desesperado, logré soltarme y retrocedí, corriendo hacia mi camión en busca de refugio, pero la criatura que se ocultaba bajo la apariencia de la mujer no se detuvo. Se abalanzó hacia mí con una velocidad increíble, emitiendo un chillido que helaba la sangre. Logré subir al camión y arrancar el motor justo a tiempo. El camión rugió a la vida, iluminando la oscuridad con sus faros mientras aceleraba lejos de ese lugar maldito. Durante horas conduje sin rumbo, temblando de terror y tratando de hacer sentido de lo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa cosa que se hacía pasar por una mujer? ¿Y por qué había intentado arrastrarme a la oscuridad? La mañana finalmente llegó, disipando la oscuridad de la noche. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, me di cuenta de que había escapado por poco de una trampa mortal, pero la sensación de miedo y paranoia me acompañaría para siempre, recordándome que en la carretera, en la oscuridad de la noche eterna, acechan horrores indescriptibles que desafían toda lógica y razón. Soy Tom, un veterano en las carreteras. Llevo años al volante de mi camión, recorriendo kilómetros y kilómetros de asfalto, atravesando paisajes y cruzando ciudades dormidas bajo la luna. Pero hay una historia que me persigue, una experiencia que aún me estremece cuando la recuerdo. Una noche, hace ya algunos años, viví algo que desafía toda lógica y razón. Era una de esas noches oscuras y solitarias en las que la única compañía que tienes es el susurro del viento y el rugido del motor. Había dejado atrás la última ciudad hacía horas y me adentraba en una región remota, donde los pueblos eran escasos y la civilización parecía desvanecerse en la oscuridad. Mis faros iluminaban la carretera, revelando solo una porción del camino, mientras la oscuridad devoraba todo a mi alrededor. De repente, algo captó mi atención en el borde de la carretera. Era una figura, apenas visible en la penumbra. Frené el camión y me acerqué con precaución, temiendo encontrarme con un animal herido o un viajero en apuros. Pero lo que vi heló mi sangre. Era una niña. No tendría más de 10 años, vestida con harapos y descalza. Su rostro pálido estaba surcado por lágrimas y su mirada vacía me perforó el alma. Le pregunté qué hacía sola en medio de la noche, pero no obtuve respuesta. Solo me miraba con ojos vacíos, como si no me viera, como si estuviera atrapada en algún otro lugar. Temeroso de dejarla allí, abrí la puerta del camión y la invité a subir. Pero cuando extendí mi mano hacia ella, algo cambió en su expresión. Sus ojos, antes sin vida, se llenaron de terror y sus labios temblaron en un intento por articular palabras.
Me estremecí ante aquella mirada y retrocedí instintivamente. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro apenas perceptible, pero lo suficientemente cercano como para sentirlo en mis huesos. La niña volteó hacia la oscuridad, como si fuera ella la destinataria de aquel susurro. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras miraba hacia la negrura que se extendía más allá de la carretera. Sin decir una palabra más, la niña se alejó, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué era aquello, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que era mejor no averiguarlo. Reanudé mi camino, tratando de apartar de mi mente aquel encuentro perturbador, pero el susurro persistía, acechándome desde las sombras, susurros que parecían tomar forma de palabras que no entendía pero que me llenaban de un miedo indescriptible. Horas pasaron, pero el miedo persistía, envolviéndome en su abrazo frío y oscuro. Mis manos sudorosas se aferraban al volante, mientras mis ojos escudriñaban la negrura en busca de algún indicio de lo que me acechaba. Pero la carretera estaba desierta, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar mi tormento. Finalmente, cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados, llegué a un pequeño pueblo. Las luces de las casas parecían destellos de esperanza en medio de la oscuridad, y por un instante sentí un alivio, pero el susurro aún resonaba en mi mente, recordándome que no había escapado del todo. Descargué mi carga y me alejé de aquel lugar maldito lo más rápido que pude. Nunca volví a pasar por allí, pero el recuerdo de aquella noche sigue atormentándome en mis sueños, recordándome que en la oscuridad acechan cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que desafían toda lógica y razón. Y, así, mientras sigo recorriendo las carreteras, sé que en algún lugar, en la oscuridad que se extiende más allá de mis faros, algo me observa, algo que espera pacientemente el momento adecuado para volver a susurrarme al oído y recordarme que el miedo nunca nos abandona, que siempre está ahí, aguardando en las sombras. Y así concluye nuestra travesía por las oscuras y solitarias carreteras de México, donde los camioneros enfrentan no solo los desafíos del camino, sino también los horrores inexplicables que acechan en la noche. Gracias por acompañarnos en estas historias escalofriantes de traileros mexicanos. Si te han gustado estas historias, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras aterradoras. Comparte este video con tus amigos y déjanos tus comentarios sobre qué historia te impresionó más, o si has vivido alguna experiencia similar en la carretera. Recuerda, cuando estés en la carretera y la noche caiga, mantén tus ojos abiertos y tus sentidos alerta, porque nunca sabes qué podría estar esperándote en la próxima curva. Hasta la próxima, y que tengas un viaje seguro, si es que puedes.